Se cree que uno de los poderes más formidables del universo puede encontrarse oculto en algún lugar de las vastas profundidades de los océanos de nuestro planeta. El gran tiburón blanco, el pez más grande del mundo, es el rey de todos los depredadores y ostenta el récord de ser el pez más grande del mundo. Esta especie es innegablemente uno de los ejemplos más notables de la obra de la madre naturaleza, y tiene la capacidad de evocar sentimientos tanto de temor como de veneración en sus observadores. Este es el desafortunado suceso que ocurrió entre Heather Baswell y un tiburón. El 23 de marzo de 1994, un buque de investigación operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos viajaba aproximadamente a 300 millas al este de la isla de Pascua y a 30 millas náuticas de la costa de la isla cuando hizo el descubrimiento. El día era feliz porque a la tripulación se le había concedido el día libre, y algunos de los miembros de la tripulación decidieron dormir hasta tarde, mientras que otros decidieron darse un baño en mar abierto. Cuando 9 de los miembros de la tripulación se desnudaron y se zambulleron en el agua cristalina, se oyó un grito ahogado colectivo entre el público. Heather Baswell y Phil Buffington son dos de las personas que participaron en la actividad. Para aprovechar al máximo las condiciones favorables, el grupo nadó y buceó en aguas abiertas. Otros miembros de la tripulación vigilaban a los nadadores en el agua desde una embarcación neumática rígida. Los 9 se lo estaban pasando como nunca y algunos incluso daban volteretas en el agua. Pero entonces alguien gritó «tiburón». Al mismo tiempo, otra guardia que operaba desde el interior del buque descubridor realizaba una búsqueda en mar abierto de depredadores de las profundidades durante aproximadamente 1 hora y 90 minutos. La mayoría de la tripulación, incluida Heather, reanudó la natación tras tomárselo con calma y reírse de ello. Si Phil hubiera prestado atención a la advertencia o al menos hubiera mirado debajo de él en el agua cristalina, habría visto la sombra negra como el carbón del gran tiburón blanco de 18 pies de largo que tenía debajo. La enorme bestia se acercó sigilosamente por detrás y lo observó antes de colocarse justo debajo de él. Después golpeó las enormes mandíbulas del tiburón, se aferró a su muslo cerca de la rodilla e intentó llevárselo. Phil se armó de valor e inmediatamente asestó un golpe en la cabeza del tiburón, que lo alejó en espiral mientras le soltaba el pie. Esto permitió a Phil escapar del horrible dolor y la ansiedad. Cuando los demás se dieron cuenta de lo que había pasado, empezaron a nadar para ponerse a salvo, algo que deberían haber hecho en cuanto recibieron el primer aviso. Lo hicieron porque no querían ser la próxima víctima de la despiadada criatura. Alguien más gritó que había un tiburón, pero esta vez nadie se puso a salvo al oírlo. Era Phil. Los demás miembros de la tripulación que ya habían nadado hacia un lugar seguro vieron cómo el tiburón se sumergía bajo la superficie del agua. Baswell fue cogido por el tobillo derecho por un miembro de la tripulación de la lancha neumática rígida, y le lanzaron un palo de escoba para que pudiera agarrarse a él. Sin embargo, Baswell salió del agua justo cuando pensaba que el calvario estaba a punto de terminar. El gran tiburón blanco volvió a atacarle. Tras hundir sus dientes aserrados en la pierna izquierda de Baswell a la altura de medio muslo, el tiburón la arrastró de nuevo al agua una vez hubo terminado su ataque. El agua que la rodeaba se tiñó de un rojo intenso porque su sangre se mezclaba con ella y, de repente, se hizo el silencio más absoluto. Cuando el tiburón se sumergió en el mar, Baswell no apareció por ninguna parte. Hubo una pausa momentánea en la actividad del mar. Entonces, después de lo que pareció un tiempo increíblemente largo, hubo un fuerte chapoteo que se dirigió hacia el silencio. Ya había triunfado sobre el tiburón, así que no había forma de que Baswell se rindiera sin luchar. Cuando por fin pudo salir a la superficie, los aterrorizados miembros de la tripulación la agarraron de las manos e intentaron subirla a bordo del barco. Baswell tuvo mala suerte en este sentido porque los dientes afilados del gran tiburón blanco seguían firmemente clavados en su carne, y el escualo aún no estaba dispuesto a soltarla. La tripulación se enzarzó entonces en una lucha desesperada por alejar a Baswell de las fauces de la muerte, que se convirtió en un tira y afloja. Baswell se sobresaltó al oír un chasquido y esperó que no fuera nada más grave que una dislocación de la pierna. Finalmente dejó escapar un suspiro de alivio cuando el equipo consiguió subirla a bordo de uno de los botes, donde estaría a salvo. En ese momento el sistema de megafonía de la nave descubridora ya emitía un aviso sobre posibles ataques de tiburones. Al oír la emisión, un miembro de la tripulación que acababa de limpiar su arma tras unas prácticas de tiro se apresuró a averiguar a qué venía tanto alboroto.
Disparó varias ráfagas al tiburón en cuanto lo vio nadar hacia alguien que estaba subido a la escalerilla del barco, y lo hizo sin dudarlo. El tiburón se desvió mientras nadaba hacia la popa del barco, así que el tripulante lo siguió y disparó 2 veces más. Después observó cómo el tiburón se quedaba inmóvil, lo que indicaba que lo había matado. Heather Baswell, la enorme depredadora, estaba sentada en el barco intentando recuperar el aliento cuando sintió un escozor en la pierna izquierda. No había terminado de vaciar el estómago cuando notó la sensación. Esto la obligó a mirarse los muslos y enseguida se dio cuenta de que el chasquido solo procedía de la pierna derecha. La llevaron de la lancha neumática al barco, donde un miembro de la tripulación le hizo un torniquete en la pierna con su cinturón. Después la volvieron a llevar al bote Hinchebel. Su sistema neurológico despertó de su letargo cuando su cerebro aún estaba digiriendo la noticia de que el tiburón le había soltado la pierna. Le habían dicho antes que el tiburón había soltado su agarre sobre su pierna. Gritó cuando el dolor empezó a ser insoportable para ella. Tras comprobar que Phil Buffington sufría un dolor agónico en los pies, lo llevaron a cubierta lo antes posible. A pesar de que sus heridas no eran tan graves como las que había sufrido Baswell, su pierna izquierda presentaba varios tajos, y tanto su rodilla como su muslo derechos presentaban importantes heridas punzantes. Ambas piernas resultaron heridas durante el ataque. El equipo médico de la enfermería necesitó 50 puntos de sutura para recomponerlo. La pierna derecha de Baswell presentaba numerosos cortes y pinchazos, mientras que la izquierda había sido seccionada en la mitad del muslo. La pierna izquierda de Baswell había sido amputada. Había perdido mucha sangre y estaba en estado de shock cuando la pusieron en la cama. En ese momento no reaccionaba, estaba fría y no le latía el corazón. Había sufrido un shock masivo. El personal médico no tardó en empezar a administrarle líquidos por vía intravenosa y al cabo de poco tiempo, se identificó su pulso. Se determinó que había fallecido sobre las 7 de la mañana. Al día siguiente la tripulación la preparó para la evacuación a una institución médica en tierra, que tendría lugar ese mismo día. La colocaron de lado para transferirla a una camilla. Sin embargo, Baswell pesaba 130 libras en ese momento, estaba en un estado tan frágil que se desmayó. A medida que su tensión arterial descendía por debajo del umbral que podía medir el monitor Holter y su respiración se volvía más rápida y superficial, este empezó a funcionar mal. Mientras el personal médico realizaba compresiones torácicas, masajes abdominales y otros intentos de reanimación, acabó por devolverla a la vida y estabilizarla. Los miembros de la tripulación cuyas acciones inmediatas ayudaron a salvar la vida de Heather Baswell recibieron condecoraciones y medallas de honor y valentía en reconocimiento a sus acciones. Las heridas punzantes que sufrió Heather Baswell ya están completamente curadas. Dice que no le dolieron tanto como esperaba, pero que se sentía como si un perro le royera un dedo. Sin embargo, tuvo que llevar una prótesis en la pierna izquierda el resto de su vida. Cuando le preguntaron qué se siente al ser devorada por un tiburón, dijo que tenía que llevar una prótesis en esa pierna para el resto de su vida.